Vamos a seguir esta serie que ya nos va faltando poquito para finalizar el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Vamos a leer unos par de versículos, versículo 4 al 6 y luego el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de dar comienzo. Padre Celestial, gracias le damos por la oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia, de estar este día domingo para poder alabar su nombre, para poder magnificar, Señor, su persona, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, por enviar a su Hijo un día a morir por nosotros. Nosotros damos gloria a Dios por eso, porque usted se merece, Señor, nuestro honor, nuestra alabanza. Hemos cantado, Señor, a su nombre, dando glorias a su nombre por el intercambio, el glorioso intercambio que usted ha hecho para con nosotros, nuestras culpas, haberlas limpiado en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre. Gracias también porque tenemos la oportunidad ahora de abrir su palabra y poder, Señor, aprender de ella, poder irnos, Señor, de aquí. Yo le ruego que nos ayude para que nos vayamos llenos de su palabra, nutridos, y podamos, Señor, ponerla por obra. Se lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, ya estamos llegando a la última parte del libro de Daniel. Estos capítulos 10, 11 y 12 son una unidad, ¿ya? No es que estén separados. Nosotros los tenemos separados por los títulos, ¿cierto? Los capítulos. Por ejemplo, los reyes del norte y del sur, o la visión ahora de Daniel, o los tiempos del fin en el 2, pero esos fueron añadiduras posteriores de los escribas, no es inspirado esa división. Esta unidad también es definida, hermanos, por algunos comentaristas como lo siguiente: un apocalipsis histórico en forma de epifanía o manifestación sobrenatural con un discurso angélico. Ahí lo voy a repetir de nuevo: un apocalipsis histórico en forma de epifanía, una manifestación sobrenatural con un discurso angélico. Eso es lo que vamos a ver desde el 10, 11 y 12. Y este capítulo 10 es como la introducción, hermanos, es la introducción a la profecía, esta última profecía que va a recibir Daniel. Ya él no va a recibir ninguna otra, va a tener que sellar el libro, como lo vamos a ver en el capítulo 12. Y esta es la introducción. Aquí se presentan los ángeles para darle a Daniel la información. Mientras que del capítulo 12, verso 5 en adelante, hasta el final, hasta el verso 13, es ya el cierre, la conclusión del libro y de toda la profecía. Entonces, en esta sección final del libro vamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, aquí en este capítulo 10, vamos a ver el increíble accionar que hay entre los seres espirituales, tanto los seres espirituales buenos, benignos, como también de los malvados. Vamos a ver cómo estos seres, especialmente los buenos, ¿cierto? Los ángeles fieles de Dios, protegen a la iglesia, sirven a la iglesia. Y en el capítulo 11 también se nos va a relatar con mucho detalle, hermanos, acontecimientos que iban a ocurrir, personajes que iban a venir en la historia y que iban a tener relevancia para el pueblo de Dios del Antiguo Pacto, para Israel. Este capítulo 11, que vamos a ver más adelante en el próximo sermón, va a ser también como si nosotros hiciéramos un zoom al capítulo 8. ¿Recuerdan más o menos de qué hablaba el capítulo 8? Del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, de Antíoco Epífanes. Bueno, este capítulo 11 que vamos a ver más adelante es un zoom. Así, por ejemplo, en mi trabajo, cuando me piden hacer un dibujo, me pasan la fotografía y yo veo la imagen y sé, por ejemplo, que es una mujer, pero para yo poder lograr el mayor parecido, para poder conocer bien la foto, yo tengo que ampliar la foto, ver los detalles, ver los poros de la piel, las imperfecciones, algún lunar, arrugas, para lograr un parecido en el dibujo. Bueno, aquí también lo que Dios va a hacer es enviarle un zoom a Daniel de lo que iba a ocurrir en la historia de ese sector del mundo, especialmente con Israel. Vamos a ver cómo Dios quita reyes, pone reyes,
cómo hay diferencias en cuanto a esto de que, por ejemplo, los incrédulos o los liberales dicen que esto es imposible, que Daniel haya recibido con tanta precisión lo que vamos a ver siglos antes de que ocurriera. Pero nosotros creemos, y yo creo que ustedes también lo creen así, que Dios es perfectamente capaz de entregarle a su profeta cosas, acontecimientos que iban a ocurrir siglos antes de que esto existiera. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el soberano de la historia. Aparte de todo, vamos a ver en esta profecía la fidelidad de Dios en acción, porque vamos a ver cómo Él cuida a su pueblo en medio de tiempos muy difíciles, de crisis, de pruebas. Y eso, hermanos, ha sido la tónica del libro. Ustedes han visto desde el capítulo 1, crisis nacional en Israel, son llevados cautivos, pero Dios protege a Daniel, a sus amigos en Babilonia. Luego, cuando Nabucodonosor da el edicto para que mueran todos los sabios, protege a Daniel y sus amigos. Luego los protege en el horno de fuego, a Sadrach, Mesach y Abednego. Luego protege a Daniel en el foso de los leones. El Señor siempre, hermanos, está guardando a los suyos. Y aunque en ese momento fueron guardados, hay otras pruebas que muchas veces los creyentes también sufren, pero el final de todo eso es la gloria, ¿cierto? Ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Entonces el Señor, sea lo que sea que nos pase, Él nos guarda y está con nosotros. Y eso debiera a nosotros, hermanos, producir una absoluta confianza en el Señor. O sea, cuando tú estés desanimado, estés un poco inquieto de las circunstancias que te rodean, de lo que estás sufriendo, de algún problema en especial, confía en el Señor. Él está a cargo, Él está en absoluto control de todo. Y Daniel es un ejemplo de eso, de confianza absoluta en el Señor, de obediencia fiel al Señor. Él es un héroe de la fe, un héroe al que nosotros también debemos mirar y tratar de seguir ese ejemplo. Dicho esto, vamos entonces a comenzar el capítulo de hoy. Capítulo 10, verso 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, como en capítulos anteriores, aquí el autor comienza dándonos un indicador cronológico. En el primer año de Ciro, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? En el primer año de Ciro, él dio la orden para que los judíos regresaran a su tierra, pero Daniel no volvió con ellos. Daniel se quedó en Babilonia y no se sabe con certeza absoluta de por qué. ¿Por qué no volvió a Jerusalén? Algunos plantean, y yo pienso que es así, que él no regresó debido al cargo que él tenía en la nueva administración del Imperio Persa. Él sabía que teniendo ese cargo, él podía ayudar a su pueblo desde ese lugar, ser de influencia benéfica para con el rey. Daniel entonces debió haber presenciado la masiva salida de los judíos a Israel, a Jerusalén. Más de 40.000 personas salieron de Babilonia, cantando, a lo mejor dando gracias, llevando los utensilios del templo. Pero no todos se fueron, y vamos a ver más adelante. Ahora, en el tercer año de Ciro, o sea, ya habían pasado 3 años desde que se habían ido los primeros judíos. Esto es el año 536 de nuestra profecía, 536. Y ya habían pasado de a 2 a 4 años de que Daniel había recibido la profecía de las 70 semanas, que ya hemos estudiado en los sermones anteriores. Y se nos dice que en este tiempo entonces le viene palabra de Dios a Daniel. Y por última vez viene esta palabra, que dice que es fiel y verdadera. O sea, la palabra de Dios no tiene error, es inerrante. O sea, cuando tú escuchas la palabra del Señor, cuando tú la lees, no tienes que tener el temor de que es una falsificación, de que es un engaño. La palabra del Señor es fiel, hermanos, y verdadera. Y dice que traía consigo un conflicto grande, pero también es traducido como un tiempo prolongado. Y es así, porque lo que vamos a ver a continuación en esta profecía es un relato de acontecimientos que iban a ocurrir en muchos siglos y también en años muy posteriores a Daniel. No era algo que iba a ocurrir justo en su tiempo. Y dice que a pesar de su complejidad, Daniel comprendió esta visión, tuvo entendimiento de esta profecía. Y esto fue ¿por qué, hermano? Porque Daniel era muy sabio en sí mismo, porque él tenía un intelecto superior a todos los seres humanos. No, era porque el Señor mismo le daba a él la capacidad para comprender. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 2? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermanos, hermanas, ¿quieren comprender mejor la palabra de Dios? Bueno, entonces pidan al Señor en oración eso.
pidan con fe, porque el Señor por medio de su Espíritu te va a dar la inteligencia para poder comprender la palabra y la sabiduría también para poder llevarla a la práctica. Entonces pide al Señor, hermano, para poder entender. Versículos 2 y 3, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Bueno, Daniel ya era un hombre muy anciano, algunos postulan que tenía más de 86 años, pero a pesar de su avanzada edad, él seguía siendo el mismo por dentro. De hecho, así como sus canas y sus arrugas aumentaron, también su piedad y su santidad también aumentaron con el paso de los años. ¿Y por qué se debe esto? Porque él tenía un apego profundo hacia su Señor. Él no dejaba de orar, él no dejaba de estudiar la palabra, las disciplinas espirituales, y eso lo llevó, hermanos, a Daniel a seguir escalando y madurando espiritualmente, a crecer como creyente. Y ese es un gran ejemplo también que vemos aquí para muchos de nosotros, que muchas veces no nos negamos a nosotros mismos. Aquí Daniel empezó a negarse a sí mismo, llevándolo a cosas externas. Él dejó, dice, de comer alimentos delicados, una especie como de un ayuno parcial. O sea, él dejó de comer alimentos ricamente preparados, ¿cierto?, de esos banquetes, y él comió lo justo y necesario. O sea, cosas que no son agradables a la boca, pero que te sirven para sustentarte. ¿Ya? Eso fue lo que hizo Daniel. No usó vino que se usaba para las celebraciones, sino a lo mejor tomaba solamente agua, y no se ungió con aceite. O sea, algunos dicen que no se bañó en toda esa cantidad de días, 21 días. Y todo esto porque él se encontraba muy afligido, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Daniel estaba afligido? Lo más probable es que ese dolor de Daniel fuera producido, hermanos, por la situación que estaba viviendo su pueblo en ese momento. Daniel sabía de la situación muy lamentable que estaba ocurriendo en Jerusalén. Habían llegado noticias a sus oídos, y yo les dije, han pasado 3 años desde que los judíos se habían vuelto a Jerusalén, pero no todos se habían vuelto. O sea, la mayoría se había quedado en Babilonia. No quisieron regresar, tenían la libertad para regresar a su tierra, pero ellos prefirieron quedarse en la tierra de su cautividad. Y si llevamos esto a lo espiritual, hermanos, cuánta libertad nosotros tenemos en Cristo Jesús, pero nosotros muchas veces seguimos y preferimos volver a la tierra de nuestra cautividad, volver a nuestros pecados. Y qué triste es eso, qué penoso. Yo lo he vivido y sé que tú también lo has vivido. Teniendo una libertad tremenda en Cristo, hermanos, nosotros volvemos a esos pecados que no hacen ninguna otra cosa más que acusar a nuestras conciencias, que mantenernos cautivos, y eso es algo preocupante. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a caminar con nuestra vista en la ciudadanía celestial, no en las cosas de la tierra, para hacer morir el pecado en nosotros y no darle rienda suelta, porque el pecado no puede morar en nosotros, no ser un estilo de vida. Debemos matar al pecado, si no el pecado nos matará a nosotros. Oremos, hermanos, unos por otros en ese sentido. Entonces, sumado a que ellos no querían volver, también, como les digo, les llegaron pésimas noticias de Jerusalén. ¿Qué pasaba allá? Que tenían problemas para reconstruir la ciudad, el templo. Los samaritanos, ¿recuerdan que vimos un breve repaso de eso en la profecía de las 70 semanas? Que ellos reconstruían en tiempos angustiosos. Bueno, eso es precisamente ya lo que estaba ocurriendo. Los samaritanos planearon muchas cosas para evitar que los judíos reconstruyeran. Los atacaron, usaron de muchas formas, pero lo último que usaron fue la vía diplomática. Ellos mandaron una carta al rey Artajerjes, hijo de Ciro, para que éste detuviera las obras en Jerusalén. Y fue eso lo que pasó exactamente en Esdras capítulo 4, donde el rey pone fin, dice, ya cesen la reconstrucción allá hasta que yo dé la orden nuevamente. Dice Matthew Henry al respecto: los buenos hombres no pueden sino afligirse cuando ven cuán lentamente va la obra de Dios en el mundo y la oposición contra la que se enfrentan, cuán débiles son sus amigos y cuán activos son sus enemigos. Todo esto, hermanos, creó en Daniel una gran tristeza y preocupación, una pesadumbre que lo llevó a ¿qué cosa? ¿A llorar amargamente? ¿A caer en depresión? No, lo llevó a buscar el rostro del Señor en humillación, oración y abstinencia. Y dice el versículo 4 al 6: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras
como el estruendo de una multitud. He aquí, hermanos, la gloriosa gloria del Señor que se le revela a Daniel. Se nos dice que él estaba paseando por el río Hiddekel, que también es el Tigris, se conoce. Era uno de los dos ríos más importantes que cruzaban Babilonia, el otro era el Éufrates. Esta visión que tiene Daniel es muy similar a la que tiene el profeta Ezequiel en su capítulo 1 y el capítulo 9, y también a la que tuvo Juan el apóstol en Apocalipsis, capítulo 1, que se lo voy a leer para que vean la similitud que tiene estos dos textos. Dice Apocalipsis 1, del 12 al 18, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, y 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y escuchen esto, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es tan parecido este texto al de Daniel, que muchos comentaristas creen que esta es una visión del Cristo preencarnado, o sea, una cristofanía. Algunos dicen que no puede ser Cristo, porque más adelante dice que Miguel, o sea, este arcángel, tiene que ayudarlo en su batalla contra el príncipe de Persia. Pero como Cristo es todopoderoso, ¿cierto? No necesitaría ayuda de un ángel. Pero hay que hacer una distinción aquí, hermanos. El que se aparece aquí, en estos versículos, es Cristo. ¿Ya? Yo soy inclinado a esa interpretación. Es el Señor Jesucristo que se presenta a Daniel, pero el varón que habla después, más adelante con Daniel, del verso 10 en adelante, es un ángel. Algunos dicen que probablemente era el mismo ángel Gabriel de los capítulos pasados. Entonces vemos que este varón estaba vestido de lino, así como también lo usaba el sumo sacerdote en el día de la expiación, pues Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 3. Dice que tenía ceñido sus lomos de oro de Ofaz, o sea, lo más puro en oro. El cinturón en sus lomos señala la prontitud que él tenía y la diligencia para cumplir la voluntad del Padre en nuestra redención. Su presencia y su cuerpo dice que era como berilo, una piedra preciosa que es del color del cielo, y su semblante era terrible, porque dice que su rostro era como un relámpago, sus ojos deslumbrantes como llamas de fuego, o sea que todo lo ven, y quienes lo observaban no tenían otra cosa más que hacer que humillarse, que caer como muertos a sus pies. Esa es la gloria que vio Daniel, y hace que nosotros, debería hacer en nosotros dos cosas. Uno, pensar alta y honorablemente del Señor, hermanos. Para nosotros debe ser nuestro pan de cada día el ver a Cristo, ver su gloria. Porque muchas veces somos tentados a vernos a nosotros mismos, a engrandecernos a nosotros mismos, a creernos más de lo que somos, pero cuando vemos a Cristo nos pone en nuestro lugar, nos humilla, nos hace ser humildes. Miremos entonces a Cristo. No mires tampoco tus circunstancias que parecen tan grandes, tus problemas que parecen que no tienen solución. Mira a Cristo, mira su gloria, porque Él es gigantesco, es inmenso. Segundo, también debemos admirar esa condescendencia que Él tuvo con nosotros, hermanos, de nuestra salvación. Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siendo glorioso como Cristo es, no se sujetó a esa gloria que Él tenía, sino que dijo, voy a ir a salvar a estos pecadores, a mi pueblo. Y tomó forma de humano. Bueno, hermanos, tanto para los santos del Antiguo como del Nuevo Testamento, ver a Cristo es siempre la mejor solución para el desánimo. Y eso es lo que encontramos en Daniel. Aparte de eso, produjo dos cosas en Daniel, que vamos a ver a continuación. Versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí
el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esto muestra entonces que había algo sobrenatural acerca de esta visión. O sea, Daniel vio todo esto en cuanto al varón, ¿cierto?, vestido de lino, pero sus compañeros no lo pudieron ver. Probablemente estos eran siervos, compañeros de Daniel, que andaban cerca del río, que a lo mejor oyeron alguna voz, pero no veían a nadie que estuviera hablando. Y eso a lo mejor los aterró, los angustió y se fueron a esconder. Ese es más o menos el caso similar que ocurre con Pablo en su camino a Damasco, donde sus acompañantes no pudieron escuchar la voz del cielo, y menos ver al Cristo resucitado, pero Pablo sí. Y esto, hermanos, forma parte del honor que tienen los amados de Dios, de que aquello que está escondido para algunos, a nosotros nos es revelado. Cristo se manifiesta a sí mismo, a sus hijos, a sus amados, pero no al mundo. Como decía el capítulo que leímos de Juan 14, verso 22. Hermano, pregunta, ¿Cristo se ha manifestado en tu vida? ¿Ha salido a tu encuentro? ¿Se ha dado a conocer a ti? ¿Has visto su gloria? Que ha hecho, por un lado, verte a ti como pecaminoso, horrendo, necesitado de perdón, pero que al mismo tiempo también, al escuchar sus palabras de bendición, de salvación por gracia, te ha hecho descansar. Ha producido en ti esas dos cosas que también produjeron en Daniel al ver la gloria del Señor. Daniel entonces fue deshecho por esta visión, hermanos. ¿No ocurrió lo mismo también con Isaías en el capítulo 6, cuando ve la santidad de Dios? O con el apóstol Pedro, cuando van a pescar y el Señor hace ese milagro de la multiplicación de los peces, y luego Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. O cuando Juan también ve la visión que leímos en Apocalipsis, que cayó como muerto. La experiencia de Daniel, hermano, nos muestra que aún el hombre más santo que pisa la tierra se queda corto delante de Dios. Parece entonces que mientras esta visión atemorizó a Daniel, la voz de sus palabras lo sosegó, le trajo calma. Eso es algo increíble. No importa también cuán terrible llegue a ser Cristo para aquellos que están bajo convicción de pecado, siempre, hermanos, hay una palabra suficiente de Él para calmar esos espíritus y traerles bendición. Querido oyente, ¿es en estos momentos Cristo una figura terrible para ti? ¿Es acaso una especie de juez inflexible? Bueno, está bien que temas en temer al Señor, pero no solo teme, cree también que Él mismo puede salvarte de tus pecados y darte ese descanso que tu alma necesita de la pesada carga que son tus pecados, esa mochila que crece y crece cada vez más. Cree que esta promesa es para ti cuando la Escritura dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos 10 y 11. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. ¿Ven? Esto habla que es un ángel, porque ha sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, no se nos dice la identidad de este enviado, de este ángel. Como les dije, muchos piensan que era el mismo ángel Gabriel, que había hablado en el capítulo 8, en el capítulo 9. Y le dice nuevamente, Daniel, varón muy amado. Hermanos, esto debió ser de gran consuelo, de gran ánimo para este anciano profeta. El saber nuevamente, el escuchar de parte de Dios de que él era muy amado por él. Dice Charles Spurgeon al respecto, no le hizo ningún mal a Daniel el saber que él era amado grandemente por parte de Dios. Si no, no hubiera recibido esa información del cielo. Algunas personas siempre tienen miedo de que si el pueblo cristiano obtuviera una entera seguridad y recibieran una dulce sensación del amor divino, estos crecerían orgullosos y serían llevados por la vanidad. No tengan tal temor de otras personas y tampoco tengan ese temor ustedes mismos. No conozco una bendición más grande que le puede suceder a cualquier hombre o mujer aquí que el tener la seguridad del Espíritu de Dios de que son muy amados por parte del Señor. Hermanos, hoy Cristo les recuerda a ustedes personalmente, si en verdad eres un creyente, tú eres muy amado. Karina, Pauli, Jocelyn, Daniel, Ibar, Ana, Karina, Karil, Edwin, María, todos ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, por causa de Cristo, son muy amados. El Señor les ha dado a conocer a su Hijo, los ha llevado a su Hijo, los ha quitado del camino de la perdición y los ha encaminado al camino del bien, de la salvación. Eso es algo que muestra el amor de Dios por ustedes.
que derramó su sangre para salvar, para expiar su iniquidad. Escuchen lo que dice 1 de Juan 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria al Señor por eso, porque vamos a ser como Él, le veremos como Él es en realidad. Ya no va a haber ningún tipo de velo, no va a ser invisible a nuestros ojos, vamos a poder verlo, porque seremos como Él es. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto nos dice, hermanos, mucho acerca del éxito espiritual de la vida de Daniel. Número 1, él dispuso su corazón a entender. ¿Qué significa esto? Él no estaba dispuesto a escuchar su propia voz, a escuchar sus propios impulsos, sus corazonadas, no, nada de eso. Él estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y a entenderla. Hermanos, ¿vamos nosotros a leer las Escrituras del mismo modo? ¿Vamos con esa disposición en nuestros corazones de querer comprender mejor la palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra? Y número 2, él dice que él se humilló en la presencia de su Dios. Daniel no buscaba su propia gloria, él no buscaba hacer su voluntad, él buscaba, hermanos, la gloria de Dios y buscaba el bien de su pueblo. ¿Nos humillamos nosotros de esa manera, hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor en oración? ¿O acaso vamos de una manera fría, incluso hasta altiva, cuando vamos a orar? Hermanos, todo esto dio frutos en la vida de Daniel, el ser así, en el acercarse al Señor así, con un corazón dispuesto a entender y humillándose delante del Señor, desde el primer día, dice, de esas 3 semanas que Daniel fue oído. Cuando él comenzó la oración, ya había sido oído, y el ángel fue enviado, ese primer día. Y hermanos, aquí otro paréntesis, no nos demos por vencidos en las oraciones que tenemos. Yo sé que tú tienes oraciones específicas, que tienes peticiones que son muy grandes, muchas, y pareciera que el Señor no te responde en el tiempo que tú quieres, como si el Señor no estuviera escuchando, se demorara mucho, pero no pienses eso. Hermanos, si tú en verdad eres un creyente y estás orando conforme a la voluntad del Señor, el Señor te ha escuchado desde el primer día que empezaste a orar. Mira aquí lo que pasó con Daniel. La respuesta no llegó el primer día. Llegaron pasados esos 21 días. Pero el profeta Daniel estaba seguro, hermano, seguro de que Dios lo estaba escuchando. Él no vaciló en que a lo mejor Dios puede que me esté escuchando o a lo mejor está ocupado en otro lado. No, él no tenía ese pensamiento. Él sabía que el Señor es soberano y que Él escucha a su pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, el ángel está hablando aquí. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido, dice el 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, aquí entonces se nos da la respuesta de por qué el ángel se demoró en traerle la palabra de Dios a Daniel. Se nos dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso por esa cantidad de tiempo. Sin duda alguna, esto no podría referirse a un rey o un príncipe persa terrenal, por ejemplo Artajerjes, como si Miguel y, supongamos, Gabriel pelearan contra él físicamente. No. Ningún hombre podría luchar y prevalecer contra un ángel poderoso. Por eso que la mayoría de los comentaristas concuerdan que este príncipe de Persia era un demonio, un ángel maligno, un espíritu de un ángel caído, ¿cierto?, que opera en favor de naciones enemigas, tal vez para inducir a los gobernantes a que tomen malas decisiones o que vayan en contra del bienestar del pueblo de Dios. Y esta visión, hermanos, que tenemos aquí es muy especial, porque hay pocos pasajes en las Escrituras que son tan especiales como este. Por ejemplo, tenemos también el pasaje de Job, cuando se nos muestra la corte celestial, algo que nosotros no podemos ver. Nosotros no tenemos esa capacidad de nuestros ojos para ver a estas criaturas invisibles celestiales, pero aquí se nos da un breve vistazo. Hay una batalla, hermanos, espiritual detrás, muy real, que está ocurriendo detrás de los conflictos humanos. Por ejemplo, el que se inicia una guerra, el que una persona vaya a matar a alguien, muchas veces también está influenciado por
estos agentes espirituales de maldad que operan. Nosotros no los vemos, como les digo, no estamos conscientes de esa batalla, pero esas fuerzas satánicas ejercen una influencia real sobre los gobiernos del mundo. Pero también tenemos algo que nos trae consuelo, que las fuerzas también celestiales de parte de Dios actúan en favor de su pueblo, esto es los ángeles. Ellos están siempre al servicio de Dios y de la iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos habla mucho acerca de estos seres espirituales. Por ejemplo, le voy a leer Efesios 2, del 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Aquí a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, su influencia, su operación está en marcha en todos aquellos que no han creído ni se han arrepentido en Jesucristo. Ellos están bajo la influencia de este príncipe de la potestad del aire. Esta palabra príncipe tiene la idea de autoridad, de gobierno, de un gobernante fuerte, poderoso. Y esto encaja bien también con la idea que encontramos en el Nuevo Testamento de que estos rangos angelicales están organizados en jerarquías. Por ejemplo, por nombrarles 4, tenemos Efesios 1:21, Efesios 6:12, Colosenses 1:16 y Colosenses 2:15. Estos rangos angelicales, hermanos, parecen incluir tanto a los ángeles buenos como a los ángeles malvados. Por ejemplo, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 rangos vemos ahí. Bueno, este texto, dicho sea de paso, se usa mucho en las iglesias carismáticas para hablar de la guerra espiritual, ¿cierto? Que tenemos que incluirnos en esa guerra, tenemos que luchar, atar a los demonios y todo eso que hemos hablado en otras ocasiones. Pero hermanos, no es así. Nosotros no podemos luchar contra un demonio, no tenemos esa capacidad. Ellos son muy fuertes, nosotros no podríamos vencerlos en nuestra propia fuerza. Solo el Señor se encarga de ellos y usa a los ángeles para eso. Hermanos, aparentemente este príncipe de Persia entonces era un demonio de alto rango que se estaba oponiendo a la palabra del Señor para que le llegara a Daniel. En 3 ocasiones también nuestro Señor Jesucristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Por ejemplo, en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el pasaje de Juan 14 que leímos también en delantes, también salió que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces este ángel, que probablemente era Gabriel, necesitó la ayuda de Miguel, este arcángel o comandante fiel, poderoso del ejército de Dios que pelea por el pueblo de Dios en todas las eras, para poder vencer esa resistencia del príncipe de Persia. En otros pasajes de la Escritura, Miguel está involucrado en esa lucha a favor del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 y en Judas, versículo 9. Dice un autor lo siguiente: mientras Dios puede, por supuesto, anteponerse a la resistencia unida de todas las fuerzas del infierno si lo desea, decide dar a los demonios ciertos poderes limitados de obstrucción y de rebelión, algo similar a lo que permite a los seres humanos. En ambos casos, el ejercicio de libre albedrío en oposición al Señor del cielo es permitido por Dios cuando Él lo ve conveniente. Por ejemplo, Job 1.12 y 2.6 indican que la malignidad de Satanás jamás puede pasar el límite impuesto por Dios. O sea, los demonios y su actividad están bajo la soberanía de Dios. Ellos no actúan por su propia cuenta, no se mandan solos, están bajo el dominio de Dios. Hermanos, entonces, mientras Daniel estaba luchando en oración, él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo atrás, tras bambalinas. Estaban luchando los ángeles en una dimensión espiritual para lograr traer la palabra de Dios al profeta. Y aquí, hermanos, vuelvo a lo mismo. No dejes de orar por aquellas peticiones que tú tienes delante del Señor. Sigue orando, hermano, por que tu cónyuge, tu familiar se convierta, sino sigue orando, aunque no veas la respuesta en el momento, a corto plazo, sigue orando, no te rindas, persiste en la oración siempre. Sigue orando, hermano, por el avance del Evangelio en nuestra ciudad. Sigue orando para que en esta iglesia se levanten liderazgos como pastores y diáconos.
Sigue orando para que haya mayor santidad entre nosotros. Sigue orando por la gloria de Dios. Hermano, confía en que Él oye tu oración y que Él responderá a su tiempo propicio. Y finaliza entonces el versículo 14 diciéndole al ángel que le explicará un mensaje que corresponderá a los postreros días. Esta palabra postreros días corresponde al segundo periodo de la historia nacional judía. Esto es desde que Ciro da la orden para que regresen a Jerusalén hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos, pero también esta frase, postreros días, es usada para designar la espera hasta la segunda venida del Señor. Nosotros ya estamos en los postreros días, no es que va a ser en los últimos años, justo antes que venga el Señor, ahí van a ser los postreros días, no, ya estamos en los postreros días, porque para el Señor todo está cumplido. Es cosa de que Él venga solamente y dé la consumación, pero ya todo está cumplido. Para Él ya está listo. Nosotros lo vemos un poco más difícil porque vivimos poco y vemos los años que pasan y pasan y parece una eternidad, pero para el Señor no es así. Versículo 15 al 19 dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Daniel entonces comenzó en el suelo, en el versículo 9, luego se levantó, versículo 11, y ahora de nuevo estaba en el suelo. La palabra aquí para dolores en el hebreo significa retorcerse del dolor. Daniel, eso es lo que estaba sintiendo. Era también una palabra que se usaba cuando la mujer iba a dar a luz. El dolor que ella siente era usada esa palabra. Hermanos, Daniel estaba afligido por esta visión que apenas podía respirar, y mucho menos entonces empezar a comprender cuestiones proféticas. Entonces necesitaba de la asistencia de Dios, de la ayuda de Dios para ser fortalecido. Entonces el ángel lo toca como enviado del cielo y le da fortaleza a Daniel para que siga escuchando y entendiendo. Hermano, ¿no necesitas tú también fortalecerte en el Señor? No esperes ahora que venga un ángel a tocarte, ¿cierto?, para ser fortalecido. No, si estás desanimado, si estás débil, ve a las plantas del Señor. Anda a buscar su rostro en oración privada. Abre las Escrituras y encontrarás ahí verdadera fortaleza. Y por último, versículos 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces Daniel estaba a punto de recibir este mensaje, la respuesta a sus oraciones, pero la batalla todavía no había terminado para este ángel que es intercesor, que es el mensajero de Dios. Él tenía que volver a luchar contra el príncipe de Persia, y luego dice que el príncipe de Grecia vendría. O sea, Dios aquí vemos que estaba cuidando a Israel, obrando detrás de escena en un reino espiritual. Dice un autor: la lucha celestial es dirigida contra Persia y luego contra Grecia, porque cada uno de estos tendrá su turno de poder sobre el pueblo de Dios. Nosotros vemos eso. Los judíos estuvieron bajo el mando de los persas y luego contra los griegos también tuvieron muchas diferencias, sobre todo en el periodo de Antíoco Epífanes. Un autor comenta: el ángel que pronto debe volver para pelear contra el príncipe de Persia, batalla que continuaría, dicho sea de paso, por 2 siglos que duró el imperio persa. Eso involucraría, hermanos, todas las decisiones y las relaciones que tienen que ver con los judíos durante ese periodo. Por nombrarles algunos: la reconstrucción del templo, la liberación de los judíos del genocidio durante el tiempo de Esther, el permiso para que Esdras y Nehemías vuelvan a Jerusalén y la construcción de la ciudad. Todas esas cosas pareciera que los ángeles malvados estaban actuando en los gobernantes, en los enemigos de Israel para detener eso. Es cosa de ver lo que planeaba Amán, ¿cierto? Destruir a toda la nación judía de los tiempos del rey Asuero y de Esther. Entonces, hermanos, este conflicto no solo duraría con los persas, iban a venir los griegos, y por eso que aquí se nos da un anticipo de lo que viene, porque en el capítulo 11 vamos a ver con lujo de detalle lo que va a ocurrir entre los griegos, ¿cierto?
el desintegramiento del imperio de Alejandro, la venida de Antíoco Epífanes y todo lo que hizo contra el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el ángel comenzaría, dice, a revelarle las palabras del libro de la verdad. ¿Cuál libro de la verdad? Esto es lo que está fijado en el consejo determinado, en la presencia de Dios. Dios tiene cosas secretas, hermanos, y a veces a Él le plació darle a conocer un poquito, una página de eso a algunos de sus profetas. Y es lo que vemos aquí, lo que vamos a ver en el próximo sermón. Y dice, ¿por qué este ángel necesita la ayuda de Miguel? No es porque ningún otro ángel estuviera disponible, sino porque con Miguel bastaba, con él era suficiente. Y por último, hermanos, quisiera finalizar con el primer verso del capítulo 11, que dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Está hablando el ángel aquí. Entonces el ángel le explica a Daniel que fue él el instrumento usado por Dios para influir y darle éxito en sus empresas a este rey Darío el Medo. Por ejemplo, en su victoria sobre Babilonia, en su resolución de buena voluntad sobre los judíos, este ángel ayudó a Darío. Y eso es interesante de notar, porque aquí observamos cómo Dios puede usar en su provecho a aquellos que son peones de las fuerzas opositoras a él y de su pueblo. Ese es un ejemplo de la soberanía de Dios, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Matthew Henry dice, debemos saber que la mano de Dios fortalece a aquellos que son amigos de la iglesia en el servicio que han de prestarle y los confirman sus buenas resoluciones. Y para esto usa el ministerio de los ángeles más de lo que podemos pensar. Y los muchos ejemplos que conocemos del cuidado de Dios por su iglesia en la antigüedad nos animan a nosotros ahora a depender de Él en posteriores problemas y dificultades. Fin de la cita. Entonces aquí ya vamos concluyendo, no sin antes preguntarnos, hermanos, ¿cuántas veces Dios habrá usado el ministerio de los ángeles para ayudarte a ti, a mí, a nosotros? No lo sabemos, hermanos, no sabemos eso, pero sin duda es una realidad que es invisible a nuestros ojos, pero que nosotros debemos creerlo, porque la palabra lo enseña. No debemos tampoco irnos al extremo de ver ángeles y demonios en todo lugar, en cosas físicas, de ver, por ejemplo, como algunos carismáticos extremos ven demonios hasta la Coca-Cola. No, debemos sí tener, hermanos, una visión bíblica, equilibrada de los ángeles, de su obra, de la guerra espiritual. No es un invento de nuestro, no es un invento mío, es la palabra de Dios la que enseña de que los ángeles existen, que son una realidad. Por ejemplo, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, hermanos, hasta acá la introducción angelical hacia la cuarta profecía y el fin del libro de Daniel, que vamos a ver en la próxima ocasión. Finalizo recordándole a los hermanos las siguientes cosas, a ustedes que son creyentes. Hermanos, ustedes son muy amados. No son amados un poquito, no son amados a medias, son grandemente amados por Dios. Cristo pagó el precio por ustedes. Por eso entonces vivan para su gloria, agradeciéndole continuamente por esa gran obra a su favor. Tampoco, hermanos, no dejen de orar. Recuerden, si sus oraciones son fervientes, si están de acuerdo a la voluntad revelada en la palabra de Dios, ustedes ya han sido oídos desde el primer día que comenzaron a orar. Pidamos también por nuestra nación, porque así como nuestro texto no sabemos si Chile está siendo influenciada por espíritus malévolos en nuestros gobernantes que lleven a crear leyes que van en contra de la palabra de Dios y en contra de su pueblo. No cesemos en la oración por nuestra nación. También recordarles que no miremos atrás. No miremos a la tierra de nuestra cautividad. No volvamos a nuestros pecados porque no hay ningún bien en ellos. Sigamos la libertad que tenemos en Cristo, hermanos, que Él nos dio y que fue ganada por Él al precio del derramamiento de su preciosa sangre. Y a todos también los hermanos que están decaídos en su vida espiritual, que están desanimados, recuerda, querido hermano, mirar a Cristo, mirar su gloria, escuchar sus palabras, y eso va a traer a ti refrigerio a tu vida y plena consolación. No los psicólogos, mira a Cristo. Pero tú, querido oyente, que aún no eres salvo, tristes noticias tengo para ti también, debo decirlo. Tu padre es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y tú estás obedeciéndole a él sin darte cuenta. Eres como una marioneta que hace todo lo que él dice, te utiliza a su antojo. Y si sigues duro, sin arrepentirte, sin depositar tu fe en Cristo, irás con él a un dolor eterno en el infierno, donde ya no hay vuelta atrás.
Por eso, también tengo buenas noticias para ti. Ese estado tuyo puede cambiar hoy. Si dejas tu rebeldía, si dejas tu dureza y te acercas con un corazón arrepentido, si crees y confiesas ante el Padre con sinceridad que Cristo Jesús es tu Salvador y que pagó por cada uno de tus pecados, créelo, Él te escuchará, Él te recibirá, Él te adoptará en su familia y ya no vas a ser hijo de Satanás, vas a ser hijo de Dios por causa de Cristo. No esperes más y sé hoy un creyente. Amén, hermanos, vamos a orar. Darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias le damos por la bendición de ser llamados sus hijos. Hemos leído que usted muestra su amor en que nos ha hecho sus hijos. Señor, esto es algo increíble, algo inmenso, algo que muchas veces no dimensionamos y le damos las gracias, infinitas gracias, por enviar a su Hijo unigénito un día para pagar el precio por nosotros, para rescatarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Padre, también damos gracias por el ministerio de los ángeles, a quien usted envía para el servicio, para el bien de la iglesia. Señor, no sabemos nosotros cuántas veces usted los ha usado, pero damos gracias por todas sus bendiciones, por todo su cuidado, por su fiel paciencia que usted tiene también para con nosotros en nuestras caídas, en nuestras luchas. Ayúdenos, Señor, para poder crecer en santidad, para poder apartarnos del pecado, para no mirar hacia atrás, para no quedarnos en el cautiverio de nuestros pecados, sino seguir en esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por favor, ayúdenos, Padre, ayúdenos a que cada día podamos ser conformados más y más a la imagen de su Hijo. Se lo pedimos todos juntos, en el nombre de Jesucristo. Amén.